a ejercer, entonces vamos a entregar ese cargo a la persona que lo va a ejercer. Y los que la iglesia decidió que siguiésemos en ese cargo, pues vamos a afianzar un poco esa parte. Así que esta tarde vamos a hacer entonces, con la ayuda de Dios y el acompañamiento de ustedes, la entrega de los cargos para la nueva junta que irá a llevar, digamos que, o seremos los instrumentos de Dios para llevar las riendas de esta iglesia durante este año. ¿Sí? Ya algunos dirán, bueno, ya era justo, yo ya quería entregar. Otros dirán, yo no quería salir, pero me tocó salir, estaba bien con mi cargo. Pero es la disposición de Dios a través de la comisión y a través de la iglesia que ustedes todos dijeron que aceptaban con su mano arriba, ¿ok? Entonces, esa es la programación en esta tarde. Quiero leer Génesis capítulo 37, el verso 2, porque a través de la historia de José quisiera tocar algunos puntos que como dirigentes nos corresponden. Luego lo voy a tocar así rápidamente porque quiero leer del manual de iglesia como los parámetros o los principios que un dirigente debe tener, un director o un subdirector debería tener o deberíamos tener, ¿ok? Entonces Génesis 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de quienes, de la mala fama de ellos. Hermanos, pocos personajes se conocen en la Biblia que no se les nombra un pecado. Uno de ellos es, ¿y el otro? Daniel. ¿Sí? La Biblia no registra. Me imagino yo que de pronto algún pecado de carácter, pero no lo registra la Biblia. Con José, entonces, hermanos, vamos a mirar algunos puntos importantes. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuántos de la familia de José había en Egipto cuando José fue llevado esclavo a Egipto? Sí, cuando fue llevado esclavo, ¿cuántos de la familia de José habían en Egipto? No había. O sea que José pudo haber tenido la capacidad de ¿qué? De pecar, de desordenarse, porque al fin y al cabo nadie de los que lo conocían a él estaba ¿qué? Mirando. Ahora, en segundo lugar, ¿a qué llevaron a José a Egipto? ¿A qué lo llevaron? ¿A gozar? ¿A disfrutar? A trabajar como un esclavo. ¿Sí? Entonces, en medio de la maldad reinante, José desarrolló características distintivas. Hermanos, nosotros como líderes de iglesia, en medio de lo que nos rodea en el mundo, como líderes de iglesia, no solamente somos líderes de iglesia aquí en la iglesia, sino que debemos ser líderes cristianos, ¿dónde? En todo lado. José hubiese sido o pudo haber sido un buen hijo en su casa. Es más, acabamos de leer que él miraba lo que sus hermanos hacían, que en realidad, o sea, si uno estudia la vida de los hermanos de José, uno dice cómo pudieron llegar a ser los que crecieron el pueblo de Israel. Hombres, pero bien malos. En una ocasión, ustedes recuerdan que por allá le hicieron una trampa y mandaron circuncidar
a los que se querían quedar con la hija, ¿se acuerdan? Con la hermana, gracias hermana. Y cuando estaban en el más dolor que no se podían ni parar, fueron y los mataron a todos. O sea, ¿quién hace eso? Y uno dice, pero eran los hijos de Israel, los de las 12 tribus, sí, y ahí están. Pero eran malos. Y aparentemente entonces José, ¿qué hacía? Dentro de esa maldad de ellos, ¿qué hizo José? Sobresalió. Ahora, ¿dónde vivía Jacob cuando se educaron José y sus hermanos? ¿Dónde vivía? En Canaán. ¿Quiénes eran los cananeos? Hombres perversos. Y José fue un buen líder en ese tiempo. Ahora, estaba en su casa. Estamos en la iglesia. El anciano de iglesia es buen anciano mientras está en la iglesia. El director de diáconos, buen director mientras está en la iglesia. Bueno, y cada uno de los directores. Pero cuando salimos fuera, ¿quiénes somos? Y José, estando en Egipto, ¿quién fue? Y eso es lo que a veces debemos entender, ¿no? Ahora, era un joven aproximadamente de unos 17, 18 años. ¿Qué haría un joven hoy día de 17, 18 años? Se va a un lado donde nadie lo conoce. Tocó enviarlo a una universidad lejos porque aquí no hubo esa carrera. Enviémoslo por allá lejos. Solo por allá. Nadie lo conoce. ¿Qué haría un joven hoy día? Pero José tuvo unas características que lo distinguieron del resto de todos los esclavos. Dice aquí algo interesante. Dice, la iglesia requiere de dirigentes que propongan en su corazón no contaminarse con las prácticas modernas de liderazgo, muchas de ellas alejadas de los principios bíblicos y centradas en la complacencia propia y la exaltación del hombre por encima de Dios. Interesante, hermanos. O sea, la iglesia no nos necesita a nosotros por cubrir un departamento, sino la iglesia, o Dios espera de la iglesia que cada dirigente en su departamento sobresalga en su testimonio como lo hizo José. Los buenos dirigentes están listos para servirle a Dios donde sea que éste los necesite y en lo que quiera utilizarlos. Aunque la tarea sea difícil y dispendiosa, siempre sentirán que es un honor obedecer la voz de Dios y estarán dispuestos para realizar el trabajo que el Señor les asigne. Pregunto acá de los que hemos sido líderes, ¿para cuántos de nosotros ha sido fácil eso? Levante la mano, ¿para cuántos ha sido fácil? Es difícil, ¿verdad? Porque no solamente usted tiene que lidiar con su carácter, sino que usted como líder tiene que lidiar con 50 caracteres diferentes, 40 caracteres, en algunas iglesias 100 caracteres. ¿Y cómo hace usted para tenerlos contentos a todos? Es difícil, ¿verdad? Pero dice aquí que aunque sea una tarea difícil y dispendiosa, siempre sentirán que es un honor obedecer la voz de ¿quién? La voz de Dios. Otro punto, hermanos, de la vida de José, en Génesis 39, 2 y 3 dice, pero Jehová estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué tuvo éxito José? Porque Jehová estaba con él. Es interesante, ¿no? Dice, el recurso más valioso con el que puede contar un dirigente es la compañía constante de Dios en su vida mediante el Espíritu Santo. De los que estamos aquí, ¿a cuántos, hoy cerrando esto, cuántos nos ponemos a pensar en lo que hicimos y tal vez se viene a nuestra mente, oiga, yo no hice nada? O sea, no hice nada con mi departamento. ¿Y por qué no hicimos nada? O sea, José, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque Jehová estaba ¿con quién? Con él. Ahora la pregunta es,
¿Jehová estuvo con él aun si José no lo quería? ¿O será que para que Jehová esté con nosotros tenemos que desear estar con Jehová? Yo creo que es así. Porque aunque Dios no se aparta su misericordia de nosotros, pero para que el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros debemos ¿qué? Anhelarlo. Y José anhelaba eso. Era la única persona que tenía en una ciudad, en un imperio idólatra, era la única persona que José tenía para poder pedir consejo. Era la única persona que José tenía para poderle decir, Señor, ¿ahora qué hago? Señor, Potifar me dio todo esto, ¿y cómo hago? Y la Biblia dice que cuando Potifar colocó en las manos de José todo, ¿qué pasó con lo de Potifar? ¿Qué pasó? Próspero. Porque Jehová estaba ¿con quién? Con José. Entonces, como líderes, hermanos, no esperemos que nuestro departamento crezca si Jehová no está ¿con quién? Con nosotros. La manera para que Dios no esté con nosotros es haciendo lo que no hizo José, mezclándonos con el mundo. Es la manera. José también, hermanos, se interesó en la superación personal. Y aquí quiero resaltar algo, hermanos. Hago la pregunta, ¿qué sería lo primero que un líder de iglesia debería leer? El manual de iglesia. Hermano, pero es que a mí me dijeron que yo era director de este departamento y yo nunca supe qué era lo que me tocaba hacer. ¿Por qué nunca supo? Porque no jugué al manual de iglesia. ¿Cuántos tenemos el de ahora, el 2022? ¿Cuántos aquí somos directores de algún departamento? Levanten la mano. Bueno, toca comprar este librito. Hay que comprar este librito. Es más, no hermano, no tengo plata, descárguelo, hermano. Se puede descargar. Todo líder de iglesia debería tener el manual de iglesia descargado. En una ocasión alguien me dijo, hermano, es que no recuerdo cuál era, creo que era como algo sobre el rebautismo. ¿Qué dice? Y pues yo tengo descargado el manual de iglesia. Y enseguida miramos ahí y aclaramos sobre el rebautismo. Pero todo líder de iglesia debe tener. Entonces, un líder de iglesia se interesa por la superación personal. Voy a colocar un ejemplo. A nosotros cuando nos dijeron que quería que les apoyáramos en hogar y familia, ¿qué nos tocó hacer? Hermanos, ir a congresos de hogar y familia, que por allá apareció un libro de hogar y familia, cómprelo y léalo, que leámonos otra vez este otro libro, que miremos allá, porque es nuestro departamento y hay que superarnos en eso. Y si usted es director de, ministerios personales, que tiene que ver con evangelismo, con estudios bíblicos, ¿qué debería hacer? Pues superarnos personalmente. Dice aquí, el hecho de que Dios estuviera con José, oiga, es interesante y lo subrayé acá. El hecho de que Dios estuviera con José no convirtió al emprendedor joven en una persona conformista y sin deseos de superación. Contrario a eso, José se interesaba cada día en mejorar su trabajo y ofrecer en el palacio su mejor versión. Es que Dios, si a mí me entregaron el cargo, se hizo la oración, santificaron mi cargo y pues Dios que me dé sabiduría. Y ya. Bueno, Dios está dispuesto a darnos sabiduría para ese cargo, pero debemos también que... Aquí dice, el hecho de que Dios estuviera con José no lo convirtió a él en una persona conformista. Si usted quiere que yo sea buen testimonio acá a Dios, pues entonces haga su obra. No. La Biblia dice que José, todo lo que hacía, prosperaba. Me imagino yo, hermanos, que José tuvo que aprender el dialecto egipcio. Entonces un día oró y le dijo, Señor, que mañana amanezca hablando egipcio.
Y al otro día amaneció, ¿y qué hablaba? Hebreo. Hebreo, porque eso no sucedía así. Entonces fue y se incluyó en las escuelas y aprendió. Aprendió a hablar egipcio. Dios ayuda a cada líder también a ser un gran administrador. Ustedes saben, o sea, ¿ustedes creen que lo que hizo José con los graneros, los 7 años y todo eso, fue solo inspiración de Dios? ¿O José ya sabía más o menos cómo se administraba una cosecha? ¿Qué se hacía para un futuro? ¿Cómo se podía sostener una familia en caso de hambre? ¿Usted cree que José ya sabía eso? Claro, hermanos. Dios lo único que hizo fue reforzar algunas cosas que José no sabía. Pero José ya lo sabía. Entonces, ¿cómo hacer para aprender más sobre mayordomía? Bueno, pues yo tengo que estudiar por lo menos el libro de Elena de White sobre mayordomía. ¿Cómo hacer para que la escuela sabática funcione? Bueno, tengo que mirarme algunos libros, no sé, cualquier cosa. Pero hermanos, para que Dios nos ayude, nosotros tenemos que también colocar de nuestra parte. No hay duda de que el éxito de un dirigente depende de la bendición de Dios sobre él. Pero no olvidemos que Dios no puede premiar el desorden, la indisciplina, la falta de planeación, la pereza, el poco compromiso, ni la falta de visión y entrega. Yo no sé los que hemos sido directores de escuela sabática, de aquí para atrás, ustedes acuérdense, de los que están acá, ¿cuántas veces llegaban los directores de clase? Hermano, ¿me puede ayudar los jueves, los viernes en la tarde? Llegaban, hermanos. ¿Y qué hacían? Claro, hermano, tranquilo, déjenme la que yo miro a ver cómo hacemos. ¿Eso es correcto? No es correcto. Y bueno, yo en algunas ocasiones apoyé a algunos hermanos y aquí nadie supo que me la habían entregado el día antes. Pero no debería ser correcto. Entonces, no hay duda que el éxito de un dirigente depende de la bendición de Dios. Vuelvo a leer esto que es interesante para todos los que vamos a adquirir cargos ahora. Pero no olvidemos que Dios no puede premiar el desorden. O sea, eso, lo que salió mal, y no por Dios, sino por ¿quién? Por nosotros. La indisciplina, la falta de planeación. No es que nos dieron la escuela sabática para entre un mes y hasta ayer nos dimos cuenta que nos tocaba para mañana. Al final de cuentas, usted coja esto, entre y salga y diga esto y diga aquello, y cumplimos los 35 minutos o lo que den, y ya. Y entonces sale el director de escuela sabática diciendo, agradecemos a la clase tal por tan bonita. La clase tal, excelente, cumplimos, ¿verdad? Pregunto, ¿eso que se dijo ahí sirvió de algo para la iglesia? Dice que Dios no premia, hermanos, Dios no premia la falta de planeación, la pereza, el poco compromiso, ni falta de visión y entrega. No es correcto, oiga hermanos, no es correcto que un dirigente espere tener verdadero éxito cuando no hace planes, ni tiene prioridades, ni ordena sus esfuerzos. Así que los que vamos a comenzar con un cargo nuevo o vamos a seguir con el que tenemos, bueno, si no hicimos nada, la iglesia nos está dando otra oportunidad. Dios nos está dando otra oportunidad para que hagamos algo, ¿ok? Cuando un dirigente logra algún relativo éxito en su gestión, debe tener la suficiente humildad para reconocer que es Dios quien lo ha hecho ¿qué? Todo. ¿Creen ustedes que con José sucedió así? Cuando Dios le reveló el sueño a José y José fue y se lo dijo a Faraón, ¿a quién dio José la honra y la gloria? A Dios. Y tanto así que
llegó a ser el segundo al mando. ¿Qué en cuanto al carácter de un dirigente? Dice, son muchos los momentos difíciles por los que un buen dirigente tiene que pasar. No siempre es bien atendido y valorado su trabajo. ¿Sí? Para algunos, en este periodo, fulano de tal fue el mejor director. Para otros, ese no hizo nada. Se la pasó fue de allá para acá. O sea, no siempre es bien recibido, hermanos. Aunque todos entendemos que cada uno de ustedes y este servidor lo hacemos de una manera voluntaria. Porque ningún departamento de los que hay aquí, hermanos, son remodelados económicamente. Eso es voluntario. ¿Sí? No siempre es bien atendido y valorado en su trabajo. No todas las veces es tratado con equidad y justicia. Y mientras se esté en esta tierra, los buenos líderes estarán expuestos a malos entendidos, la incomprensión, la injusticia, la calumnia y hasta la traición misma. ¿Quién es nuevo acá con algún liderazgo? ¿Quién es nuevo con algún liderazgo? Hermano Byron. Bueno, hermano acá, porque usted ya había sido líder, hermano Jefferson, pero acá. La hermana Paula, hermana Briseida. Entonces, para ellos quiero leer esto, hermanos. En algún momento ustedes van a estar expuestos a malos entendidos, a incomprensión de nosotros, a injusticias de nosotros. Tal vez nosotros les calumniemos en algún momento, o tal vez hasta les traicionemos. A eso estamos expuestos los líderes. ¿Qué hacer en esos casos? Reunir la junta de iglesia, traer una carta y decir, renuncio. ¿Ese sería lo que deberíamos hacer? No. Porque no le estamos sirviendo al que me calumnió, no le estamos sirviendo al que me traicionó. ¿Le estamos sirviendo a quién? A Dios. Duele, hermanos, seguro que eso duele, pero pasa. O sea, que usted le confíe algo a alguien y le quede mal, y después lo llame, hermano, ¿por qué no fue? Hermano, a mí me dio pereza, igual a mí no me gusta eso. No me vuelva a dar eso. ¿Cómo se siente usted? Duele, pero es un ser humano con un carácter y ya. Yo tendré otro defecto, pero hay que seguir adelante. José fue odiado y traicionado por sus propios hermanos, vendido por estos como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar, humillado en una fría celda y hasta olvidado por su compañero de calabozo. Nada de esto le hizo perder su visión y su razón de ser en la vida. ¿Razones tenía José para colgarse por una viga en la cárcel? Razones, y hartas. Para decirle, Señor, yo no sé para qué me trajo aquí, pero yo no quiero molestar con esto. Tenía razones y hartas. Pero eso no le hizo desistir. Esperó el momento indicado. Y en el momento indicado Dios le restableció. Este es interesante para un líder, hermanos. Cuando José se encontró con sus hermanos y se dio a conocer ante ellos, ¿qué esperaban los hermanos de José recibir de José? ¿Qué creen ustedes que esperaban recibir? Castigo, venganza. Bueno. ¿Y tenía el poder José para hacerlo? Era el gobernador de Egipto. Tenía el poder para hacerlo. ¿Qué recibieron los hermanos de José de José? Perdón, amor, comprensión. Perdonar y saber pedir perdón son características sobresalientes de los grandes hombres y mujeres de Dios. Oiga, y esto a veces sí que es difícil. No, que es que la maestra de niños fue donde el pastor porque resulta que el papá fulano no le gustó como le dijo a la niña y entonces el papá y la mamá se enojaron y le levantaron la voz y todas esas cosas que suceden.
Y entonces la maestra de niños, el pastor le dice, hermanita, esos son gajes del oficio, eso, no hay que. Y la maestra de niños tiene que venir y recibir o dar, ¿qué cosa? El perdón. Porque nos caracteriza eso, hermano, o debe caracterizarnos. José estuvo dispuesto a perdonarlos, es decir, a los hermanos, aún sin que estos se los estuvieran pidiendo. Está bien, pastor, yo le voy a perdonar, pero que ella venga y que, o que ese papá o esa pareja venga y me pida perdón. Cuando ellos me pidan perdón, ok. Si no, pues no, porque yo no los ofendí. No, hermanos, porque igual hay una familia que no está en paz. Y yo hago parte de esa familia que no está en paz. Entonces, sencillamente yo le busco y le digo, mira, hermana fulana, discúlpeme, pero en ese momento tal cosa, bueno, si le levanté la voz, discúlpeme, porque yo anhelo que como líder estar en paz ¿con quién? Con esos padres, porque son los que traen los niños a mi clase, ¿ok? O si es escuela sabática, o si es anciano de iglesia, como sea. José nunca perdió de vista su misión y aún en medio de la esclavitud mantuvo clara su visión. Se propuso ser fiel y leal a Dios y esto lo lograría bajo cualquier circunstancia que se le presentara. Su verdadera meta y misión fue servir de medio para que Dios bendijera a su pueblo y en esto se concentró sin dejarse afectar por el éxito ni los sufrimientos enfocados en su objetivo. Saben, hermanos, que la junta de iglesia es el medio por el cual Dios desea bendecir su iglesia. Es el medio por el cual Dios desea bendecir su iglesia. Los ancianos de Israel era el medio por el cual se recibían consejos. Los sacerdotes era el medio por el cual el pueblo recibía consejos y bendición. La junta de iglesia es dada para ser una bendición para la iglesia. Por eso, hermanos, las juntas de iglesia, el único, o no el único, sino el principal objetivo, vamos a ver de los que han venido a la junta de iglesia, a ver si me responden. ¿Cuál es el principal objetivo de una reunión de junta de iglesia? Evangelismo. Ese debe ser, hermano, debería ser el principal objetivo de una reunión de junta de iglesia. Ahora, de los que hemos venido a la junta de iglesia, ¿cuántas veces hemos pasado 1 o 2 horas hablando de cómo evangelizar Villanueva? ¿Cuántas veces? Es decir, que el objetivo se estaba, ¿qué? Perdiendo. De otras cosas que son bonitas, que embellecen el templo, que el predicador tal, que la semana tal. Pero al final de cuentas, lo único que cuando hay junta de iglesia vamos con el pensamiento que habrá que aprobar. ¿Cuántas veces voy a tener que levantar la mano? Y que se acabe rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las juntas de iglesia deberían ser el medio para planear evangelismo. Al planear evangelismo, la iglesia es bendecida. O sea, parece ser que estamos, digamos, enfocados en lo que no debería ser la junta de iglesia. Entonces, mis queridos, a través de José podemos ver, bueno, hay otras partes que José tiene para enseñarnos, pero me llevaría mucho más tiempo y quiero compartir sobre los deberes, hermanos, que nos corresponden. Esto está en el manual de iglesia en la página 67. Los dirigentes y las organizaciones de la iglesia local. Y hay algunos requisitos generales, o sea, hay otros, pero estos son los generales, los más digamos, destacados. Y la Biblia habla sobre eso, sobre todo el apóstol Pablo. Voy a leer del Antiguo Testamento y aquí hay unos puntos interesantes que como líderes debemos preocuparnos por tener.
En Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo a hombres, y aquí ya está la primera distinción, a hombres virtuosos. ¿Qué será un dirigente virtuoso? ¿Qué sería? ¿Qué es la virtud? Ustedes han escuchado decir que hoy día predicar la virtud es malo y exaltar el pecado es bueno. Hoy día en el mundo. ¿Qué sería entonces la virtud? Hermano, la virtud son los valores. Un hombre virtuoso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice la palabra de Dios. Es una persona de una conducta común. ¿Ok? Entonces dice, este era un consejo de Dios, de Jetro a Moisés, ¿no? Temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. O sea, hay varias distinciones acá, ¿no? Virtuosos, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Por lo menos hay 3 puntos. Si, ¿cuáles de esos 3 tenemos? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles nos faltan? Porque esas son características de un buen dirigente. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí hay otros puntos, ¿no? Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también personas sabias. No dice aquí inteligentes, no dice llenos de conocimiento, no. Dice sabios. Es decir, que aunque no tengan un doctorado, pueden dar un consejo y lo dan de una manera que edifique y no que saque a la persona de la iglesia. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y lazo del diablo. ¿Qué es lo que más opaca a un líder? El mal testimonio. El mal testimonio. No sé si de pronto en algún momento a ustedes le han dicho de alguien, oiga, ¿y ese pertenece a su iglesia? Sí, es tal cosa en la iglesia, ancianos, diáconos. ¿Cómo así? Pero ese es tal y tal y tal y tal y tal. En alguna ocasión alguien dijo, ni reuniéndolos a todos 4 y licuándolos sale uno. Estábamos hablando de algunos líderes. Entonces, digamos, si el líder no crea a través del Señor una confianza, no solamente para la iglesia, sino para los de afuera, difícilmente una persona viene a dejarse liderar por esa persona. Difícilmente. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay otra característica, fidelidad. Hombres fieles. ¿Y fieles en qué? En todo. Porque a veces cuando dicen hombres fieles, de una vez nos vamos a ¿qué cosa? A los diezmos. Pero no, hermanos. Fidelidad, ser fiel a Dios es llegar temprano a la iglesia. Decíamos, no, hermano Enrique, mi esposa, que estábamos en la distrital, y no sé por qué tocaron el tema de los líderes, algo así. Y entonces llegamos a la conclusión en todos los de la distrital, que si los líderes llegan tarde, ¿cómo le van a pedir a la feligresía que llegue temprano? O sea, ¿cómo le vamos a pedir a los hermanos, es que mire,
los hermanos están empezando la escuela sabática con 5. Y los 5 son feligreses, o sea, de silla. Los que faltan por llegar son miembros de junta. Entonces, ¿cómo le pedimos a un feligrés que llegue temprano si nosotros como líderes llegamos tarde? Y eso es ser fiel, hermanos, porque nosotros adquirimos, cuando levantamos la mano, adquirimos unas responsabilidades con Dios y con la iglesia. Y eso es ser fiel a Dios. Entonces hemos encontrado varias cosas, ¿no? Personas virtuosas, temerosas de Dios, personas sabias, llenas del Espíritu Santo, personas fieles, idóneos para enseñar también a otros. Es necesario que el líder, voy a quitar la palabra obispo acá, para referirnos a todos en general, porque esto nos incumbe a todos. Es necesario que el líder sea irreprochable, marido de una sola mujer, si fuese mujer, esposa de un solo hombre. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En alguna ocasión, hermanos, cuando yo leí esto, pensé para mí, si la iglesia escogiese a los líderes por algo, debería escogerlos por cómo gobierna su casa. Cuando yo leí eso. Si la iglesia nos escoge por algo, debería, no sé, conseguir el número de mi mamá, de mi papá, del vecino y preguntar, ¿cómo es ese señor que vive al lado suyo, ese que es adventista, que sale los sábados? ¿Cómo es? ¿Qué se escucha? Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y cuando yo leí eso, yo dije, ese debería ser un punto crucial para un buen líder. Hermano, y si el líder es joven, no tiene, bueno, o sea, debe tener una familia. Es como cuando uno le da una consejería al novio o a la novia. Dice, como esa persona se porte con la mamá, así se va a portar con usted. Punto. Así que vaya, mire o pregunte cómo se porta él o ella con la mamá. Y así mismo va a portar con usted. De igual manera, cómo se porta ese líder con sus hijos, con su casa. No que ese señor grita mucho, que esa señora es grosera, y ya, elimínenlo de ahí. O por lo menos, no sé, colóquenlo después de que se haga un seguimiento, una consejería. ¿Ok? Hermanos, nosotros como líderes estamos aquí para el cuidado y protección de la iglesia, no del templo, de la iglesia. Y sabe que Pablo estaba pensando en eso cuando escribe lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Y esto es interesante porque él les habla y hay un porqué. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiere decir, hermanos, que el líder de iglesia debe estar dispuesto a defender defender la fe, digámoslo así, defender la fe. Un paréntesis aquí, hermanos, y es que se está levantando ahora dentro de la iglesia algo que se llama la teología de la última generación. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? No sabemos qué es la teología de la última generación. ¿De qué se trata? ¿Por qué el problema? Es más, dicho sea de paso, hay una misión en Venezuela que va a disciplinar a una asociación por ese problema de la teología de la última generación, de Mérida.
Pero no porque la asociación esté equivocada, no, es porque la misión está equivocada. La asociación está haciendo bien. Yo escuché el video, leí, investigué y están haciendo bien. ¿Qué es la teología de la última? No sé, y si alguien viene y predica eso, los líderes de iglesia deberían estar prestos ¿para qué? Oiga, venga. Eso como que no me cuadra. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Por qué dice eso? Pero a veces uno hace preguntas acá y nadie da una respuesta. Y el apóstol Pablo, pensando en eso, le decía, tengan cuidado, porque yo me voy y se van a levantar o van a entrar. O sea, me llama la atención que dice, no perdonarán el rebaño. O sea, ellos vienen a acabar con ¿qué? Con todo. ¿Culpa de quién entonces es que una iglesia se acabe? De los líderes de iglesia. Hermanos, quiero decir algo acá. No es decirle a la iglesia, no escuche tal pastor. No, eso, hermanos, no es decirle a la iglesia eso. Porque estamos creando en la mente de la persona que ese pastor, y lo odiamos. Hay gente que no hace pastor, no, quítelo de ahí que se... Y empezamos a odiar al pastor. Como dice, odiamos a otro porque peca diferente. No, si un líder de iglesia escuchó por allá que están diciendo que el Espíritu Santo no existe, que es una fuerza, entonces yo vengo y les digo, hermanos, no vayan a escuchar a fulano de tal, porque ese debería ser mi trabajo. No, yo en una clase bíblica, y si es extenso el tema, me tomo la sociedad de jóvenes y le explico a la iglesia todo lo referente al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando el hermano escuche a ese pastor o a ese hermano, el hermano pueda ¿qué? Oigan, mejor dicho, ya voy a quitar esto. Eso no es. Pero si yo me pongo, saben que el latino tiene algo, y el latino usted le dice, usted no es capaz de subirse de palo. ¿Qué hace? Se sube. Entonces usted le dice, no escuche de pastor. ¿Qué hacen los hermanos? Lo escuchan, porque tenemos eso, la curiosidad. Y entonces el líder debemos, hermano, estudiar temas profundos, hermanos, que están atacando hoy día a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad como líderes. El respeto por los dirigentes, por los pastores, hermanos. Evitemos, mire, yo no soy, o sea, personalmente yo no soy, yo he escuchado a varios pastores que dicen cosas que no, y aún trabajan para la organización. Y me reservo el nombre, porque yo no soy quien para ponerme a decir es que fulano, perencejo, aquello, no. Sí, personas que son eminencias en la iglesia y entre todo retengo lo bueno y desecho lo malo y trato de en algún momento explicarles a usted algunas cosas para que si en algún momento llegasen a escucharlos, pues tengan como esa percepción. Pero yo los respeto, son ungidos del Señor y aún David cuando sabía que Saúl ya había sido desechado por Dios, él decía, o sea, esté lejos de mí colocar la mano sobre quién, sobre el ungido de Dios, y ya Saúl ya estaba perdido, pero él respetaba eso. Entonces, respetar, hermanos, nosotros como dirigentes debemos respetar a los demás, a los que están por encima de nosotros. Y por último, hermanos, sobre todo, que los departamentos, hermanos, debemos de trabajar en unidad unos con otros. O sea, hay un departamento, un director, que es el que está metido en todo. ¿Cuál es? Ministerios personales. ¿A quién le correspondió ministerios personales? ¿El hermano Reinel? A él le podemos decir, hermano, métase que como usted está metido en todo. ¿Por qué? Porque él es el que coordina evangelismo. Y todos los departamentos son creados para evangelismo. Es una tarea, en algún momento yo lo hice, no lo hice bien, falta de experiencia, pero siento que es más responsabilidad que un anciano de iglesia.
Una responsabilidad que nos tiene la iglesia. Así que, hermano Reinel, ahí le queda. Quiero terminar, hermanos, con esta parte. Los que enseñan la verdad, los misioneros y dirigentes de la iglesia, pueden hacer una gran obra por el maestro si tan solo quieren purificar sus almas obedeciendo a la verdad. Mis queridos, si yo tuve un cargo y me lo han quitado por voluntad de Dios, lo que yo debo hacer es apoyar a la persona que ahora lo va a tomar. Que no lo está haciendo bien, no importa. ¿Qué necesita? Dígame qué necesita. No meterme a decir es que usted no lo hace, o por allá que el hermano Jefferson vino y me dijo que fulano está diciendo que usted ya no lo hace igual que el otro, porque ojalá lo hubieran dejado. No, hermano, eso crea división en la iglesia. Si yo tenía el cargo X y la junta de la comisión dijo ya ese no lo queremos ahí, lo queremos en otro lado, ¿qué voy a hacer con la persona que ahora lo tiene? Apoyarle, hermanos, apoyarle. Y si yo tengo un cargo que yo no tenía y me siento amarrado, ¿qué debo hacer? Humildemente, ¿qué debo hacer? Ir donde el hermano y decirle, hermano, ¿cómo hizo usted para esto? Explíqueme, ¿a dónde fue? Y el hermano, como es humilde, porque trabajamos en pro de la unidad de la iglesia, dice, no, fue que yo fui a tal parte, investigué tal. Ay, gracias, hermano. Y dígame, ¿qué más necesita? Esa debe ser la actitud de uno como dirigente. Pero a veces, como me quitaron el cargo, pues mire a ver cómo hace. Hermano, usted sabe, no, hermanito, yo la verdad es que esos libros los boté hace rato. Como ya no me dejaron el cargo, pues yo los boté. Y entonces, ahí empiezan las divisiones dentro de la iglesia. Mis queridos, que sea la voluntad de Dios que en este nuevo año nos dé sabiduría para poder ejercer nuestros cargos. O sea, yo pienso, hermanos, que no, incluyéndome desde este servidor, no podemos pasar otra junta de iglesia con algunos cargos y terminar el año y decir, no hice nada. O sea, no se puede, no se puede. Porque si la comisión oró, la iglesia dijo que sí, es porque Dios colocó en usted, que usted es capaz, que tiene un talento, que tiene un don, que lo puede multiplicar. Entonces pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle paciencia, porque necesitamos tener paciencia para soportar a los que no les gusta, a los que sí les gusta, a aquellos, a los otros. Y sobre todo, hermanos, por experiencia les digo, no porque ustedes quieran que los que usted manda o los que estén a sus órdenes se sientan bien, rebaje los principios. Manténgalos arriba. Que Dios dijo esto, no me gusta, no importa, dijo eso. Y así lo vamos a mantener. O sea, los principios no se rebajan para atraer gente. Los principios se sostienen. Y todo líder debe sostener los principios de Dios, ¿ok? Así que, mis queridos, vamos entonces a